there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, y junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Sean Murphy y Paris Reagan. Y bueno, yo no les vi a ustedes, y creo que llegaron de último, ¿no? Sí, al último llegamos. Bueno, pero es bueno tenerles a ustedes con nosotros. Ustedes son la razón por la cual estamos aquí. ¿Alguien sale a predicar próximamente? Sí, señor, este fin de semana voy a estar en Stevenson, Virginia. Estaré con Adam y Molly Covage. Son egresados de JSBC y tienen el ministerio Word of Life en Stevenson, Virginia. Estaremos conduciendo 2 servicios el sábado a las 7 p.m. y el domingo a las 11. Si están en el área de Stevenson, Virginia, vengan y acompáñenos la próxima semana. La semana siguiente estaré en Bowling Green, Findlay, Ohio, ambas ciudades 5, 6 y 7 de agosto. Estaré en el seminario en el centro de conferencias el viernes a las 7, sábado a las 7 y domingo estaremos en Homesite Faith Hope Love Church en Bowling Green a las 10 a.m. Un mes muy ocupado para mí. Esa es una nueva iglesia en Bowling No, Green. para nada. Esa iglesia ha sido establecida por Willie Miller desde, bueno, voy a decir 15 o 18 años. Ujú. De hecho, él la comenzó justo Excelente. después de que nosotros comenzáramos SBN. No era SBN, solamente era la La radio, sí. radio. Bien. Cuando teníamos Bowling Green y Baton Rouge, eran nuestras 2 estaciones. Bueno, eso es excelente, Él es un alabado el gran hermano Señor. y ha hecho un gran trabajo allá y he tratado de ir para allá cada año, si es posible. Hace un año o 2 tuvimos que detenernos por la pandemia. Pero el hermano Miller predica el mensaje de la cruz y ha sido un gran promotor de JSM. Bueno, gracias al Señor por ello. Y esas otras iglesias también, ¿no? Gloria a Dios por eso. Sean, No este mes, sino la primera semana de septiembre estaré en Cuba, Missouri, pero enviaré la información más adelante y la gráfica, pero no por este momento. muy bien, Paris. Sí, señor, este viernes voy a estar con Jesus is Lord Family Worship Center en Jacksonport, Arkansas. Un servicio el viernes a las 7 p.m. Así que si están en el área de Arkansas, me encantaría que vinieran a visitarnos. Esperamos que el Señor llegue y haga cosas maravillosas. Y después, la siguiente semana, estaré con el pastor Asher Weber en Brighton, Michigan, Faith Worship Center. Asher es un ex egresado es un egresado, más bien dicho, de JSBC. Y él está edificando una gran iglesia allá en Brighton, Michigan. Vamos a tener servicios el viernes a las 7, sábado a las 7 y el domingo a las 11 a.m. Si están en el área de Brighton, Michigan, vengan y acompáñenos en los servicios. Por favor, nos encantaría verlos allá. Dave. Sí, señor, en Colorado Springs este fin de semana mi esposa y yo vamos a estar allá en Finish Work Worship Center. Eric Harding es el pastor. Viernes a las 7, sábado a las 10 y 7 y el domingo en la mañana a las 10:30. Del 29 al 31 de este mes, este fin de semana. Muy bien, Josh. Bueno, por último, tenemos aquí, damas y caballeros, a la invitación de Nueva York en Grand Island, Nueva York. Papá y yo estaremos visitando allá el próximo mes, 12 al 14 de agosto. Y de hecho, tenemos 2 campañas al mismo tiempo. Así que les voy a decir cómo se va a llevar a cabo. Papá, o más bien, yo estaré ministrando el viernes a las 7, 12 de agosto en Nueva York. Y estaremos en Cross River Tabernacle. La dirección es el 2920 Grand Island Boulevard con el pastor Mike Shorey. Ese viernes predicaré yo el 12 de agosto a las 7 p.m. Papá ministrará el resto de los servicios en Nueva York, sábado a las 10 a.m., también a las 6 p.m. ese mismo día y el domingo a las 10 a.m. Después del servicio, yo estaré yendo a Erie, Pensilvania. Estaré visitando Christian Assembly Church el sábado 10, el sábado 13 y el domingo 14, a las 6 p.m. el sábado y a las 10 a.m. el domingo.
La dirección es Liberty Street. Para más información en los servicios en Erie, llamen al 814-459-8196. Así que esperamos con anticipación verlos allá en Grand Island, Nueva York, y también en Erie, Pensilvania, durante ese fin de semana. Cualquiera de estas iglesias, ¿esas iglesias son nuevas o recientemente establecidas? El hermano Adam Covage, probablemente en los últimos 3 años, él y Molly se graduaron del instituto y se mudaron de vuelta a esa área. Él, él tomó esa iglesia hace como 3 años. Sería la más reciente, pero no sé las demás. Muy bien, muy bien. Creo que Asher también, De 3 a 5 años. más o menos de 3 a 5 años. Bueno, Asher, Él, él es él un viajó y él estuvo haciendo obras misioneras cuando estuvo en el Instituto Bíblico, y también después de graduarse y dejar el instituto, él probablemente viajó. Yo trataría o me atrevería a decir a más de 20 países en todo el mundo haciendo obras misioneras con diferentes grupos y organizaciones. Y creo que aún hasta viajó con Dan Burrett en ese sí, entonces. Pero él hizo muchas obras misioneras. Yo no sé si había esperado que Asher se que se detuviera y que detuviese, pastoreara sí. una iglesia, pero él está haciendo un gran trabajo, una gran obra en esa iglesia. Bueno, gloria a Dios por Creo eso, que él ¿no? está en un proceso de recaudar fondos para comprar un edificio nuevo y para poder tomar una nueva iglesia. Así que Dios está haciendo una gran obra ya en su iglesia. Excelente. Dave, empezamos desde arriba en la página 490. Y los peces y las bestias y todo animal que se arrastra sobre la tierra y todo aquel que está sobre la faz de la tierra se estremecerán en mi presencia, y los montes serán derrocados y los lugares bajos caerán y todo muro caerá al suelo. Este versículo tiene que ver con la segunda venida, que será el evento más cataclísmico en la historia de la humanidad. La idea es que todo el mundo va a ser afectado en gran manera por la venida del Señor. Realmente nada estará exento. El reino animal será afectado para bien, debo decir. Para bien, ya no serán, los animales ya no serán carnívoros, como algunos lo son ahora, como las culebras, los tigres, leones, etcétera, etcétera. Y, y ellos pues van a recurrir, van a volver a comer hierbas, ¿no? Van a ser herbívoros otra vez, aquellos que funcionan en esa capacidad, y realmente van a ser afectados y van a ser realineados, y los hombres van a ser traídos a salir, y aún los peces de la mar y las bestias de los campos y las aves de los cielos y todo lo que está sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, todo será tocado de una manera positiva con la segunda venida del Señor, mejorados, hechos como era el diseño original. Los problemas que vemos, bueno, ahora tenemos el calentamiento global. Damas y caballeros, no hay calentamiento que el hombre pueda realmente manejar. No lo puede hacer, es absurdo pensarlo. Y sea lo que esté mal, el Señor lo va a corregir en la segunda venida. Los cielos serán cambiados. El reino animal será cambiado. Los hombres serán cambiados en cierta manera, y todo será cambiado, transformado para bien. Entonces, nosotros tenemos algunos hombres hoy en día que tal vez sepan lo que está mal y cómo corregirlo, pero no tienen el poder para hacerlo. No lo pueden hacer. Jesucristo tendrá el poder para cambiar lo que se tenga que cambiar. Y eso pues va a ser un evento cataclísmico como el mundo jamás ha visto antes. Damas y caballeros, yo estoy anticipando eso. A la segunda venida, yo estaré con el Señor cuando Él vuelva, y usted, si ha nacido de nuevo, estará con el Señor cuando Él vuelva. Y para ver ese cambio, realmente es difícil para nosotros entender, o para nosotros correctamente alucidar
este cambio que va a suceder en este planeta en la segunda venida. Lo decimos y lo seguiremos diciendo, será el evento más cataclísmico que el mundo jamás ha visto. Entonces, como nada que jamás ha sucedido antes, la segunda venida del Señor, porque va a afectar, como ya lo hemos dicho, va a afectar al reino animal, a los cielos propiamente. Esos operarán como fueron diseñados originalmente. Y los días de ciclones, huracanes, terremotos, esas cosas que suceden ya dejarán de ser. Realmente eso será algo del pasado. Ya no será más, damas y caballeros. Entonces, ya no habrá más destrucción de aldeas, aún ciudades, como hoy en día lo vemos. Ya eso no se dará más y es lo que va a suceder en la segunda venida del Señor. Hermano Swagger, lo que acaba de describir, estamos hablando de algo que vamos a esperar, que tenemos que esperar, que va a ser fantástico y que el Señor va a reinar y gobernar. Habrá paz durante el reino milenial, durante el reino milenario. Estamos leyendo en la Escritura que en el instante, en el momento de la segunda venida, si la gente pudiera ver lo que la Escritura está compartiendo, que los efectos que el Señor tendrá sobre los elementos van a ser tan grandes, van a ser tan magníficos, que de hecho van a ser utilizados para traer destrucción y muerte sobre los que han estado en contra del Señor, que hayan estado frente a Él, oponiéndose, comenzando con el anticristo y sus ejércitos. Va a ser un tiempo como el que nunca hemos visto antes. Aún la tierra y los elementos se estremecerán a la venida del Señor, porque va a ser Ujú. tan poderoso. Realmente será precisamente eso, tan poderoso, En el momento de su segunda venida, más allá de toda Él va, descripción. él va a llegar como, bueno, con una furia como ya la hemos hablado. Juicio contra estos ejércitos del anticristo y una vez más, el anticristo y todo poder que pueda llegar a tener, toda su fuerza, no tiene oportunidad contra el poder de Dios que Él va a demostrar. Y realmente podemos pensar que Satanás conocería este poder, Así es. pero no me parece que él lo cree. Bueno, sí, ese es un punto que seguimos presentando porque nos maravillamos con la profundidad de lo que la incredulidad, obviamente, la causa es la caída de Satanás, pero muchos también. Y hermanos, podemos trazar esta conclusión de que aún me deja anonadado pensar que aún después, fijándonos en esto un poco más adelante, el reino milenial va a haber un periodo de tiempo en el que la rebelión sucederá una vez más, aún después de vivir durante 1000 años. Me Así deja es, así anonadado, es. pero al mismo tiempo, así de fuerte y de poderoso es el engaño. Así es Ujú. como el pecado es. Y para nosotros no tiene sentido, pero nosotros vemos claramente, claramente que Satanás y todos los que le sigan, su destrucción es ya algo, es un hecho, va a suceder. Sin embargo, no lo creen, así que ellos funcionan para tratar de rodearlo. Dave, Bueno, pienso en la frase, todo aquello que puede estremecerse se estremecerá. todo lo que tiene que ser tocado será Sí, tocado, ¿no? Pedro escribió viendo que todo esto se disolverá, qué tipo de persona debemos ser en Mm, toda santa conversación y piedad. así es, así es. Bueno, realmente algo muy, muy especial. Dave sacó la boca de mi palabra, la palabra de mi boca, más bien dicho. La profecía se describe en Ageo capítulo 2, donde dice que así dice el Señor de los ejércitos, poco y estremeceré los cielos y la tierra y el mar y estremeceré todas las naciones y el deseo de todas las naciones, llenaré la casa de la gloria de Dios. El Señor va a estremecer. Antes de esa palabra está un artículo definido indicando que va a tener un propósito y una directiva, labrar lo que tiene que labrar. Así que el estremecimiento va a ser muy violento, va a causar calamidades naturales, la indicación de que la naturaleza va a reconocerlo, como Josh lo presentó hace un momento, la escritura que estamos leyendo trata con todo esto y también va a estremecer todas las naciones, dejándoles saber a ellos que Jesucristo es Señor y Él es Dios y Él nada más pondrá todo esto, y esto habla de cómo va a traer la justicia y bueno, y la gloria por su presencia. Jesucristo establecerá su reino
un reino de paz, Así es. pero realmente tomará poder el poder hacer eso. El gobierno estará sobre sus hombros y, y todo el mundo entenderá que ellos tienen que obedecer la ley. Será una ley del gobierno y realmente si no obedecen, serán advertidos. Deben de corregirse. Y si ellos insisten en hacer lo que estamos diciendo el día de hoy en nuestra nación, lo que estamos viendo hoy día, a veces ellos van a desear no hacerlo porque van a ser ejecutados. Esa es la diferencia. Hoy hay buenas leyes en los libros, pero no se No ejercen. lo Vemos son, lo que está exacto. sucediendo en Nueva York. Un joven de 16 años de edad golpeó a un policía y después de tener su cita en la corte lo dejaron ir porque ahora tienen esa idea en particular que hay que soltar y atrapar y soltar. Pero ¿qué es lo que quieren decir estos jueces? Esto es algo que es tan obvio. Realmente hay ciudades que se están convirtiendo realmente en selvas. Entonces, ¿qué es lo que estos hombres quieren decir cuando ven todo esto? ¿No se dan cuenta que estamos tomando una dirección equivocada? Parece que no lo están haciendo. Este es el gobierno que está en acción, leyes y Entiendo, a eso me reglas. refiero. Los leyes simplemente siguen las leyes que ellos deben seguir. Pero estos hombres no son imbéciles. Estos hombres que están dirigiendo no son Sí lo tontos. son. Es un plan, pero sí lo son. Ahora, eso no significa que no son Estoy de estudiados y no saben acuerdo. cosas, pero imbéciles. Usted puede ser una persona muy inteligente y haber leído 1 millón de libros, pero aún ser un imbécil, aún ser un Puede necio. ser tan tonto, Puede ser ¿no? un necio, pero el hecho es de que son sabios en los caminos de este mundo, pero no tienen sabiduría en el camino de Dios y no vamos a tener una verdadera moralidad. Y bueno, como predicó el hermano Donnie el domingo, todo el mundo que está en pecado tiene un nivel de locura y demencia. La única manera de poder entender esto es viéndolo a través de la palabra de Dios. Ayer en serie hice un comentario. Aunque aquellos en la sociedad tratan de promover su agenda en contra de la palabra de Dios y desacreditar la Biblia, al hacerlo, ellos de hecho cumplen exactamente lo que la Biblia dice, Ujú. que estamos ahora en el día en el que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así es, así Están es. cumpliendo lo que la Biblia dice tratando de desacreditarla por completo. Pero el corazón del hombre sin Dios está dispuesto a hacer el mal. No se desvían a lo bueno. Y aun si hay algo que tenga, perdón, un ángulo de bondad, se ignora, como por ejemplo estos jueces. Los jueces, de hecho, son puestos en ese lugar a través de 2 medios. Son elegidos por la gente de esa área, pero los jueces son Así establecidos, es. seleccionados, establecidos y confirmados. ¿Quién establece? ¿Quién está nombrando? ¿Quién está Buena pregunta. confirmando? Entonces, cuando nos fijamos en eso, estamos viendo una vez más que son los funcionarios elegidos. Lo que vemos que se está manifestando en la banca, en el tribunal, en esas posiciones públicas, es el corazón de la gente. Y eso es un corazón perverso y vil. Pero realmente vamos a remover los fondos de la policía. Eso es algo tan absurdo. Eso ha comenzado a calmarse, gracias a Dios, en muchas de las ciudades. Bueno, es que la cosa está tan mal. Finalmente la gente está diciendo, no, 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 espérense, el crimen está empeorando, o sea, no podemos tener esto ya. Y el sentido común nos dice que si no tenemos ley, ¿de qué sirve si no Así se puede es. ejercer? Así que va a haber ilegalidad y anarquía si no se ejerce la ley. Y esa es la meta de algunas personas, crear el Así es. caos. Lo que quieren hacer, bueno, solo para terminar con un comentario, lo que quieren hacer o ver es ilegalidad que les dará la excusa de cambiar toda la estructura y la arquitectura de cómo nuestra fuerza policíaca y cómo las cortes y cómo el sistema legal funciona, como federalizando todo. Mi abuelo fue jefe de la policía en la ciudad donde crecimos en Faraday durante los años de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y él jamás sacó su pistola durante los años que él fue jefe de la policía. Pero realmente él llamaba la atención con su mano. Él, no estoy bromeando. Yo lo vi un día que le golpeó a un hombre y lo tumbó de espaldas.
en la calle. Cuando le decía a una persona que hiciera algo y no lo hacían, bueno, esto sucedía. A menos de que sentencien una obra de maldad se lleve a cabo rápidamente, el corazón de los hombres se establece a hacer el mal y mi abuelo creía eso. Oh, como dije, él nunca tuvo que sacar su pistola en lo absoluto. Pero realmente cuando él terminaba con la persona, se veía la luz. Su familia era conocido por hacer hits, ¿verdad? Vio estrellas, se veía la luz cuando él terminaba y rápidamente. Bueno, nosotros nos reímos, ¿no? Pero Es de mucho ánimo, es desanimante esa ilegalidad. lo es, está motivando eso. Pero aún estamos hablando de empezar a despertar, ¿no? Es algo que está empezando a hacerlo, pero todavía tiene Año de un camino elecciones largo. también. No olvidemos que hay un medio político para poder detener eso, para que su gente pueda ser elegida, pero no creo que sea una idea permanente. Esta transición, estamos en una transición, esta nueva gran sociedad que están tratando de edificar. Los Estados Unidos son parte de todo esto y realmente es un esfuerzo global y no lo puedo explicar todo en estos momentos, pero toda esta transición, tan dolorosa como se ve, trata con el clima, con ilegalidad, pero como Josh lo mencionó hace un momento, quieren federalizar todo al punto de que ya no tengamos ningún tipo de derecho estatal. Por eso es que esta situación con la situación de Roe contra Wade, la decisión del Tribunal Supremo que acaba de presentarse hace poco, es importante porque eso regresa todo a los estados, que significa que honra la Constitución, lo cual le da los derechos a los estados. Y ellos no quieren eso, quieren derechos federales y también el alcance federal. Por eso es que todo lo que el gobierno hace pone su dinero y dice, bueno, si no hacen esto, no vamos a darles el dinero. Así es como destruyeron el sistema educativo en este país y ahora tenemos Así unas es, así escuelas es. gubernamentales, no instalaciones de academia, como debieron haber sido desde el principio. Estamos en una transición y para los propósitos políticos van a hacer cualquier cosa para ser elegidos. Y creo que en este momento desfinanciar a la policía es contraproducente para ellos por los resultados pobres en las ciudades. Los quieren, pero quieren que todo sea Creo que federalizado estás por en lo las agencias cierto. principales. Estás en lo cierto. Pero quieren engañar a Así a la es. audiencia o el público en Bueno, no general. puedo yo imaginar a la gente que vota a favor de individuos que tienen ese pensar. Yo no imagino eso. 2 o 3 generaciones de jóvenes adoctrinados no saben la diferencia, no saben la diferencia, no saben Pero que no saben. no se dan cuenta, no leen los periódicos, no ven la televisión, no se dan cuenta de lo que ha Es el mismo sucedido. engaño del que estamos hablando. Leyendo la Escritura estamos viendo que dice ahí que no Satanás sabe, lo que dice la Escritura y comparamos con la situación del mundo. Es lo mismo, la razón y la respuesta es que sí, pero están engañados, engañados, ciegos y no creen lo Ujú. que está pasando. Y Y aquí el en Dios de el, este mundo ha cegado la mente de los que no creen por el Evangelio para que brille para ellos, diría Pablo. Están ciegos, Satanás los ha cegado y ellos de hecho creen que están haciendo el bien por lo que están haciendo. El movimiento Black Lives Matters, Antifa y aún el movimiento de la iglesia, ujú, justicia social no y tienen un compás moral. La justicia social para distintos tipos de personas, eso se ha convertido en nuestra generación. Esta generación se ha envuelto en esto y la generación C, ese es el compás moral de ellos. Así que ellos pelean y lo que piensan que están haciendo es peleando por el derecho de los demás, los derechos de alguien que es varón que piensa que puede ser una dama, una mujer, peleando por el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Y ellos piensan que hay un mayor problema en la guerra de la raza en la nación y yo creo que de lo que realmente existe, están creando un problema más de lo que están resolviendo cualquier tema, ¿no? Dividiendo más la nación de lo que están resolviendo cualquiera de los problemas que tiene la nación. Y la razón de ello es que creo que fue en el 2012, por primera vez en la historia de la nación, se hizo una encuesta y nos convertimos en una nación no cristiana después de esa encuesta. Y fue la primera vez en la nación que la mayoría de la población dijo que no eran cristianos. Entonces, si vemos los milenios, hay algunos que dicen que no son nada y una vez más, no hay absolutos, no hay una autoridad moral, no hay una dirección moral, no hay un compás moral. Y yo creo que, y también lo hay, pero no lo aceptan. Para ellos no existe uno.
ellos no siguen ninguno específico. Ellos nos dicen que son musulmanes o cristianos. Ellos nos dicen que son judíos. Ellos no proclaman ninguna religión. Ellos dicen que son absolutamente nada. Y por eso yo creo que ahí es donde la justicia social toma tanto lugar en esta generación. No hay absolutos morales en nuestra generación. Nada. Bien, hay dos cosas que causan eso, ¿no? La iglesia y Sí, las señor. escuelas, ¿no? Sí, Si vemos las escuelas, se han convertido primordialmente centros de adoctrinación. Anteriormente, varios años atrás, eran los que discipulaban en la casa de la familia. Cuando todo el mundo se mudó a las ciudades y vino la revolución del trabajo y todo eso, mucha gente empezó a trabajar. Los niños ya no pueden trabajar en las factorías como antes. Entonces, por eso los niños tienen tanto tiempo libre y había que encontrar un lugar, así que los pusieron en las escuelas que se convirtió en algo muy bueno para ellos porque ahora podían promover la moralidad de ellos a la próxima generación y podían enseñar a la próxima generación cómo pensar y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Vemos los resultados de entregar a nuestros hijos al gobierno para que les enseñen cómo pensar, razonar y cómo les enseñan moralidad. Los padres de nuestra generación tienen que retomar a sus hijos. Yo quisiera poder decir que la iglesia va a ser el problema que resuelve la próxima generación, pero la realidad es que aún como pastor de jóvenes, Sean y yo tal vez tengamos una hora para potencialmente, también potencialmente 5 horas en la semana con una persona, pero ese joven primordialmente estará primordialmente con su familia. Y si vamos a ver un cambio en la próxima generación, tendrá que ser un mover de Dios en los hogares, realmente, para que los niños puedan volver realmente y puedan ser los discipulantes de la próxima generación. De otra manera, realmente no hay solución. Va a tener que ser un mover de Dios. sí. Mm, Bueno, su organización aquí en la iglesia, Crossfire, está haciendo lo que estás diciendo, ¿no? sí, señor. Está guiando a esos jóvenes Sí, en la dirección que tienen que sí, tomar. amén. Y estoy seguro que sus padres tienen una parte que jugar en ello, definitivamente. Pero tú dándole la fuerza que le das, esto ayuda a lo que los padres están tratando de hacer para Sí, guiarles correctamente. Sin eso, realmente no tienen una esperanza. sí, miren, y es algo, es un tiempo mucho más loco hoy para los jóvenes. No solo están siendo discipulados en la escuela, están siendo discipulados por sus teléfonos, Así es pero las también sí. redes sociales están impactando todo pensamiento del mundo que sea anti Dios, anti Cristo, anti iglesia, anti familia, anti morales, anti moralidad. Sus teléfonos están llenos de estas filosofías del mundo, filosofías y doctrinas de demonios en sus mentes desde el momento en el que se despiertan hasta el momento en el que se duermen. Esos teléfonos están frente a sus caras y solamente están viendo un video tras otro, diferente moralidad, diferentes videos con diferentes doctrinas. La iglesia, primeramente, tenemos que hacer un muy buen trabajo de utilizar las redes sociales nosotros mismos para poder defender lo que ellos están viendo en el mundo. Tienen que ver, Mm, pero estamos lo haciendo estamos eso. haciendo y estamos haciendo un mejor trabajo hoy más que nunca, pero podemos hacer más y yo soy retado a hacer eso. Pero tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo, es la única esperanza, es la única respuesta. Así es. La Bueno, música del mundo, una vez más, probablemente es la maestra pero la enseñanza. música hoy día es tan mala como lo era antes. Sí, es Es algo atroz, atroz, ¿verdad? sí, juntándolo con lo visual. Ujú. Sócrates dijo, escribió literalmente Doctrina de Ethos y dijo esto: yo preferiría escribir la música de un país que las leyes, porque él entendió que la música y lo que acompañaba la música, las palabras, de hecho, eran una influencia mucho más grande sobre la gente que las leyes de las ciudades o las naciones. Y eso ha permanecido fiel. Así que cuando
hay palabras y letras demoniáticamente inspiradas en la mente, en el corazón, en los oídos de la gente todo el tiempo, y uno lo junta ahora con la propagación de esa, esa escena física que pueden ver, las cosas que son llevadas o que son presentadas como música hoy son extremadamente devastadoras para los jóvenes, pero es una de las primeras cosas que entran a su mente y corazón. La música pasa o sobrepasa, rodea la mente y se va directo al corazón, al espíritu, así que acompaña el resto de los mensajes y es algo devastador. Yo realmente desconozco tantas cosas. Yo pensaba que la música no estaba tan mal como ustedes lo mencionan. Ni siquiera sé cómo describirlo. La La música hoy en día, música, sí, explícitamente lenguaje vulgar, groserías, actividad actividad sexual, sexual. perversidad, y yo no la escucho, pero el otro día, por ejemplo, tenía a mi hijo Jonah conmigo, él tiene 9 años, estaba yo llenando el automóvil de combustible, estaba yo ahí echando combustible y alguien llegó con música contemporánea muy fuerte en su vehículo y comencé a sentirme mal porque las palabras que estaban saliendo de esas bocinas eran las más vulgares que uno puede llegar a imaginarse. Me hizo sentir muy mal. Y yo, Ponen eso en la radio. bueno, están ellos escuchando ese tipo de material y era una persona joven, ¿verdad? Pero yo regresé al automóvil y Jonah me dice, papá, ¿escuchaste esa música? Yo le dije, sí, hijo. Y él me dijo, las palabras eran terribles. Ahora mi hijo de 9 años de edad escuchó estas palabras. Y yo estoy hablando que las peores, diferentes groserías, malas palabras que ni siquiera quiero pensar. Y mi hijo lo escuchó porque este individuo sintió que tenía el derecho de tocar esa música. Pero el punto es que la gente joven, eso es lo que está escuchando. Y me rompe el corazón, pero no es el rock and roll de antes, hermano Swagger, sino que realmente es algo horrible. No solamente le están enseñando el consumir drogas y estar activos sexualmente, les están enseñando la filosofía de la vida de ellos, la teología de la justicia social, todo lo que el mundo quiere propagar y entrar en sus corazones y mentes, les está enseñando a no valorar al hombre, la moralidad, les está enseñando a no tener ningún compás moral en lo absoluto. La música está haciendo lo mismo que TikTok está haciendo, que los YouTubers están haciendo. Realmente tenemos brujería siendo promovida en los medios sociales como nunca antes. De hecho, hay un movimiento que incluye, usted viene a ser una bruja cristiana. Es increíble. Entonces, estaba yo escuchando a una persona recientemente en TikTok decir que Jesús fue uno de los brujos más poderosos que el mundo ha conocido, porque él caminó sobre las aguas, él tocó los elementos, él dijo, tomen mi carne y mi sangre, y entonces que eso era un encantamiento que él estaba haciendo para que la gente participe de ello. Hay tantas cosas absurdas y locas y conceptos religiosos que se están promoviendo en esta generación que literalmente tiene que haber una voz de verdad, tiene que haber una voz de razonamiento y debe de ser en voz alta y fuerte y debe de ser caminando en el poder del Espíritu Santo. Correcto. La Biblia dice que sin visión la gente perece y tenemos que ver más de cerca lo que eso significa. El Testamento antiguo estaba lleno de profetas que tenían visiones, así es como Dios se comunicaba. Era por medio de un sueño o una visión y después Dios enviaba al profeta a esa tierra, a esa sociedad, y él hablaba la palabra del Señor. Así que la visión no es un proceso de 5 años o de 10 años o lo que todo el mundo está tratando de hacer. Pero lo que dice es que sin una visión, sin una palabra del profeta, la gente perece, la gente, el pueblo desecha la restricción. No hay restricción, no hay fuerza del Espíritu cuando la palabra de Dios no se predica como lo acaba de decir Pérez. Y eso es lo que estamos viendo. Mm. Lo único que puede contrarrestar los ataques de Satanás es el poder de la palabra de Dios hablada bajo la unción del Espíritu Santo. Es lo único. Pero ustedes están diciendo que este teléfono que tienen aquí, Sí, así es. que esta es
la estrategia de Bueno, no el Satanás. mío, pero el de los demás. El equipo, el dispositivo, equipo. sí. Bueno, No, no se no, detiene esto, ¿no? exacto, Como se acaba de decir desde el momento que los jóvenes se despiertan hasta que se correcto. acuestan. Uno puede accesar cualquiera y toda cosa por esos Mm. dispositivos, cualquier cosa en el mundo, y no solamente compras y redes sociales, uno literalmente puede hacer cualquier cosa en estos dispositivos. Pero miren, aunque sí, Satanás puede utilizar esto para destruir, como Pérez lo ha notado y creo que es importantísimo. Estas herramientas pueden ser utilizadas para Dios también y para la Sí, obra sí, de Dios claro, que es, claro. donde desafortunadamente la iglesia, bueno, básicamente lo que usted ve hoy en día, por lo menos el contenido que yo puedo ver en TikTok y las redes sociales y todo eso, lo que yo puedo ver de la iglesia es un poco, son videoclips solamente de cosas inspiracionales, pero una vez más, ¿cómo podemos utilizar ese contenido corto Ujú. para poder agarrarle la atención a los jóvenes? Pero es lo que, Y esto va a entender el proceso. La mayoría de esos videos están conectados a disertaciones más sí, largas en YouTube y esa es la llave. Pero bueno, esa es una conversación más sí, larga. es importante, pero de todas maneras, viendo todo esto, Muy interesante el tema. miren jóvenes, lo que quiero decirles es que no solamente son los jóvenes, No, no. todos en el planeta caminan así. Y es difícil tener una conversación con gente en el mundo porque la gente está pegada a sus teléfonos, iPads, dispositivos o lo que sea, ¿Y qué es lo que ven? lo ¿Qué que es lo que ellos ven? quieran. Y yo no sé si, miren, yo creo que la pelea de dejar el teléfono es una pelea que no vamos a ganar. Entonces, lo Sí, único que podemos hacer, estás en lo cierto. No se va a ganar así. cambiar el contenido, es lo que tenemos que hacer. Cambiarlo. Tenemos que fijarnos en esto firmemente, hacerlo fervientemente. Creo que una de las cosas que he estado tratando yo de ver e investigar es la infiltración de la nueva era en la iglesia el día de hoy. Pero una de las cosas que estoy viendo es que hay mucha gente que está recibiendo a Cristo y saliendo de la brujería y del misticismo de la nueva era y de todo ese tipo de cosas. La mayoría de ellas están siendo salvas a ministerios de liberación que están conectadas están conectando todo problema que el creyente tiene a un Mm, espíritu demoniático. Y tienen que ir ujú. a este tipo de servicios de liberación para poder ser libres y tienen que regresar y regresar y regresar para ser libres de de estos espíritus demoníacos. Y yo hablo de que esta gente está presentando otro tipo de doctrinas y lo que estoy viendo es que estos ministerios de Ujú. liberación son efectivos en alcanzar a la gente que está en religiones falsas, en nueva era, en religiones místicas, espirituales, en brujería. Son efectivos en alcanzar a esa gente, pero son inefectivos en disipularlos. Y eso solamente me fortalece a mí, me fortalece para saber de que tenemos que ser esa presencia nosotros, porque nosotros tenemos la verdad que no solamente va a libertar al pecador, pero también le ayudará al verdadero creyente a caminar en el poder y la autoridad de lo que Cristo ha Ujú. logrado por nosotros. Entonces, el tipo de música que canto y toco no va a ser aceptados por muchos en la fe cristiana. No sé si estaría de acuerdo con eso necesariamente. Mire, la unción del Espíritu Santo agarra la atención de un verdadero Ujú. creyente. Y aunque tal vez el estilo de música que nosotros producimos aquí, tal vez podría decir yo que está en la minoría, ciertamente no se queda sin, no la ¿Cuántas ignoran. veces hemos escuchado a personas que dicen, no me gusta usted, pero me gusta la música? Sí, sí, usted es el problema, sí. Lo dicen de esa manera. No tiene que ser tan firme, tan fuerte, Dave. Pero la buena música aún sigue siendo buena música. Es algo que llega, y es lo que yo digo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. La música ungida aún atrae al espíritu, Mm. se conecta al corazón del creyente, es reconocible a pesar de lo que cualquier otra persona pueda llegar a pensar o decir, a pesar de la diferencia en presentaciones. Y una vez más, el estilo de la presentación para mí jamás ha sido tan importante como los tres aspectos de la música, el hombre, el mensaje y la música misma. Si esa persona ama a Dios, eso va a ayudar la presentación. Si la música es correcta, el espíritu de la música, eso ayudará a ministrar la presentación, Ujú. el hombre, la música y el mensaje. Y si las palabras son bíblicas y correctas, eso, al grado que el hombre, la música y el mensaje se alineen con el Espíritu Santo, eso impactará el corazón y la vida del Así es. creyente.
Y entonces, Bueno, todavía vendemos música. Yo les digo álbums todavía, pero bueno. Sublime Gracia ha existido desde hace siglos y Sublime Gracia no va a salir, ¿no? Del estilo de la fama. Hay una joven en la secundaria que ella creo que tiene 16 años. Ella tuvo que llevar a cabo un proyecto sobre su alabanza favorita. Era para una de sus alabanzas. Ella hizo su proyecto y el maestro escuchó la disertación. Ella presentó la alabanza en el salón de clase. Ella no sabía que su maestro era un cristiano Ujú. apartado. Él fue a casa y él fue a YouTube, que es medios sociales, y empezó a buscar la música suya y empezó a escuchar su música y a través de eso él Alabado rededicó su vida al Dios. Señor. Así que sí, su Maravilloso. música está teniendo un gran impacto en La esta generación. música no tiene fin. Si uno, Repítelo. la música no tiene edad, Así es eso es verdad. eterna. Pero tenemos que irnos a la pausa, hermano. Así es, ya volvemos. Bien, ¿cuál es la dirección de la que estamos hablando acá? Durante la pausa estabas mencionando ciertas cosas. Estamos hablando de la infiltración de las enseñanzas de la nueva era que han infiltrado la iglesia. Bien, pero ¿a qué te refieres con La nueva nueva era? era son enseñanzas que han tomado de el misticismo oriental, así que todo el movimiento místico que vimos que entró a la iglesia a través del el camino del laberinto, que inicialmente entró a través de diferentes definiciones más suaves, ahora están entrando como brujería y hechizos, Y como Ferris estás lo menciona. diciendo que algunas de esas iglesias son Son de grandes. las iglesias más grandes que tienen la influencia más grande sobre situaciones como música y enseñanza doctrinal e interpretación, así que utilizan diferentes Biblias y traducciones de Biblias, interpretaciones de Biblias, mejor dicho, como la Biblia de la Pasión, por ejemplo, interpretaciones añadiéndole cosas para poder decir cosas. Pero no había escuchado yo de esa Bueno, es una Biblia. traducción o interpretación más reciente de una Biblia que le añade cosas que presentan las ideas de las que estamos hablando. Abre la puerta para que la gente pueda entrar a los conceptos de la nueva era. Miren, este movimiento, hermanos, hay algo que llamamos neo-ortodoxia. Utilizan los mismos términos que nosotros utilizamos, como por ejemplo, yo puedo decir yo soy nacido de nuevo. Ellos utilizan la misma terminología, pero nacido de nuevo para ellos tiene un diferente significado que para nosotros. Utilizan términos como el Mesías, Jesucristo, la manifestación de Dios. Todas esas cosas son utilizadas y nosotros lo entendemos desde la perspectiva cristiana, pero ellos tienen un nuevo significado y sus círculos. Por eso es que es tan engañoso, porque la gente que no, bueno, miren, ese fue el engaño en la vida con propósito y en la vida o en el libro de la vida con propósito. Términos utilizados en el libro, los cristianos lo leían y decían, es un buen libro cristiano, pero los significados de esos versículos, de esos párrafos, tenían diferentes conceptos que no se entendían a menos que uno entendía lo que el autor de hecho estaba tratando de presentar en cuanto a las diferentes cosas. Mismas Sí, palabras, distintos neo-ortodoxia, sí. Entonces, significados. como por ejemplo, el significado original para la palabra gay, utilizada por Noah Webster hace muchos años como el sentimiento abrumante que uno siente cuando uno es sobrellevado por el Espíritu Santo. Después se convirtió en algo, si yo soy feliz, uno, ahora si dice esa palabra, uno declara que uno es homosexual y que practica ese estilo de vida. Ujú. Misma palabra, pero el origen de todo esto tiene un significado completamente diferente el día de hoy. Así es como están engañando a muchos en la iglesia, pero los jóvenes no tienen que ser engañados porque ellos están creciendo con esos significados, están creciendo con las definiciones. Y cómo está teniendo éxito es que está conectado al secularismo humano. El secularismo humano, en su resultado, como mencionó Paris al principio del programa, es la justicia social, es la culminación de la justicia social. Así que hoy podemos ver al humanismo, el hombre solucionando los problemas del hombre a través de las necesidades del hombre, y todos podemos tener esta conciencia alterna o esta diferencia si nosotros entramos a esta experiencia mística. Por eso es que yo estaba en contra de algunas de las enseñanzas que los individuos habían recibido en algunos de nuestros institutos. No aquí, estamos en contra de ello, pero la idea de que esto Esa nos abre. idea, la idea de que usted puede conectarse en distintos puntos espirituales como el budismo En y el serio. espiritualismo para ayudar a la persona a aprender cómo puede crecer espiritualmente. Sí. Esa era la idea que se presentó en una clase
Y eso viene de la influencia de la nueva era. Digamos, esto de la nueva era es más panteonismo o panteísmo. Todo es Dios y Dios está en todo. Así que ellos dicen que usted tiene una chispa de Dios en usted, pero hoy dice que Cristo en usted, ese es el Mesías, y usted está en esto. Ellos toman nuestra terminología de la palabra de Dios y la tergiversan un poco nada más. Lo Le definen cambian la una definición. vez más. Por eso es que es tan peligroso, porque es sutil y así es como Satanás obra todo lo que él hace. De hecho, que fue en el capítulo 4 de Efesios, Pablo dice que son, bueno, es una artimaña, ellos lo hacen de tal manera que es sutil y no se puede ver tan claramente. Por eso es que el discernimiento es tan necesario. Me parece que tal vez hay muchas personas, de hecho, mucho es bastante claro, Hoy sí, pero no cuando estaban presentándolo hace 20, pero 30 aún años. así, una parte de ello hoy, creo que una de las cosas importantes, y para mí yo he estado estudiando esto, es identificar que al centro de todo esto está el énfasis del yo, lo que el yo puede lograr y puede Absolutamente, sí. hacer. El yo. Dios realmente es el redefinir el yo divinidad, que el yo es poderoso, que usted tiene que descubrir verdades en sí para que pueda caminar en el propio Y tenga poder. la seguridad de amarse a sí mismo, por favor. No se le olvide Exactamente, eso. la preservación personal, el cuidado personal, todo esto es un énfasis cerrado. Pero esto es algo que el sensible Sí, buscador así es como entró hace. inicialmente, correcto. Pero una vez más, la humanidad quiere escucharlo, hermano Swagger. No queremos Ujú, escuchar morir al yo. No así queremos es. escuchar mensajes de la cruz, porque la cruz no, no presenta a Cristo muriendo por nosotros y muriendo por el poder del pecado para ser eliminado, sino que también es el medio para la vida. Si usted deja esa vida, usted se encontrará, y si usted busca esa vida, que es lo que esta teología o por lo menos Ujú, esta dirección psicológica a la vida hace, es hacer todo acerca de mí. Bueno, ese fue el resultado ujú. de la caída. El pecado y el egoísmo van mano a mano, así que cuando yo Puede ser, me exacto. convierto en lo más importante del planeta, nada más realmente importa. Y la dirección al cristianismo, la necesidad de un salvador, está mengúa mientras el hombre se convierte en un dios. Mm. Bueno, realmente un pobre Dios es lo que presentan. La razón por la cual resalto esto, para que el pueblo aquí lo pueda entender, aquellos que realmente, ¿cómo yo sé si escucho esto? ¿Cómo yo sé si lo estoy leyendo? ¿Cómo yo sé si estoy siendo influenciado? Todo lo que le enseña a valorarse a sí mismo más de lo que valora a Cristo es una enseñanza que le está llevando en una dirección equivocada. Y creo que eso está en el centro de todo. Creo que los creyentes que hoy en día dicen, bueno, yo no quiero que la gente se vuelva loca en mente pensando si están escuchando o siendo influenciados por esto. Yo creo que todos los creyentes tenemos que entender es que si algo, cualquier enseñanza, cualquier cosa que usted escuche, le está enseñando a tener una mayor evaluación de sí mismo, le está enseñando a tener una evaluación incorrecta de Cristo, porque promueve a usted personalmente más que a Cristo, entonces está tomando una dirección Correcto, sí. equivocada. Sí, amén. Eso lo podemos entender, pero ¿está sucediendo tanto como debería de suceder hoy día? ¿Hacer la pregunta? No lo creo. Bueno, yo creo que la iglesia moderna hoy día, hablamos de esto anteriormente ayer, primordialmente piensa, soy rica, no necesito nada. La mayoría de las personas no escucharía una programación como esta, ¿no? Algunos sí, pero la mayoría no. Hay algunos que lo quieren escuchar porque lo que encuentran y lo que les enseñan es que todo esto que pueden lograr, todo esto que está disponible, no están encontrando nada de Sí, ello. aún no funciona. No No funciona. funciona, no puede funcionar. Entonces, ¿puede el diablo engañar? Claro que sí, pero Dios ama a su pueblo. Entonces, Dios no va a permitir que el fallo tenga éxito en la vida de la persona. No va a permitir que una dirección equivocada tenga éxito en la vida del creyente, en la mayoría de los casos, a menos de que el creyente realmente lo quiera. Pero sí permite que ese creyente viva un fallo. Y si usted escucha a algunos de los cristianos que tratan de avanzar este mundo espiritual a través de la meditación, a través del vacío de la mente o repetir frases, son prácticas místicas que los cristianos están llevando a cabo y le van a decir que han encontrado demonios al hacer estas cosas.
Entonces, eso debe de ser suficiente para decirle, eso está mal, es una dirección equivocada, debe de pedirle al Señor que le revele lo que usted está escuchando, lo que está escuchando, si es correcto o no. No es cristianismo normal eso. Así Eso es, va a llevar a la destrucción del alma si continúan así. absolutamente. Yo, yo quiero que la gente sepa que no es un cristianismo normal que los espíritus demoníacos vengan y los apoderen de No, ustedes no, y no, los no, destruyan. no. Eso no es un cristianismo normal. Hay libertad en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario del yo, del pecado, de espíritus demoníacos y de todo el ámbito de tinieblas. Jesús, yo sé, pero ¿quién es Sí, sí. usted? Y hace que el propósito y la necesidad para los creyentes en Cristo y el crucificado tengan la explicación y entiendan de qué es de lo que estamos hablando, yendo más allá de una frase o de Así es, cualquier así inferencia. es. Y el hablar de todo este tipo de Es cosas, la razón por la cual ayer en la programación diaria sentí fuertemente que teníamos que hacer lo que acabas de decir. sí, jamás ha habido una necesidad más grande. Y miren, Pablo dijo que él predicó a Cristo y el crucificado para que la fe de la gente pueda permanecer en el poder de Mm, Dios, no y en la no en la sabiduría del sabiduría de hombre, los hombres, sino sino en en el el poder poder de de Dios. Dios. Y eso es lo que tenemos que, con eso tenemos que equipar a la gente, nada más, ni la justicia social, ni, bueno, ya me voy a meter en problemas, pero el tradicionalismo pentecostal, ni los bautistas, nada de eso va a producir por la gente seguridad y paz y fortaleza del Así es. Señor. Pero la cruz sí. La cruz tiene la capacidad y cuando se predica, cuando se explica y tenemos que especializarnos en esto, todo lo demás es secundario. Tenemos que especializarnos en esta presentación porque va a ser ese salvavidas, por decir así, o esa creencia del mundo. El creyente dirá exactamente de qué está hablando usted. Bueno, estamos hablando de entender cómo obra Dios o de entender que la justicia solo puede venir a través de la fe y esa fe debe estar en Cristo, que Y es este nuestro Salvador, crucificado. que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros y en su muerte Él estableció el pacto y en ese pacto está todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y Ujú. si nosotros dedicamos nuestra vida a aprenderla, no solamente las palabras, no solamente la teología, pero aprenderla, aplicándola a nuestra vida diaria, aplicándola a nuestro trabajo, nuestras situaciones, nuestra relación, vamos a encontrar que lo que Jesús hizo en el Calvario es suficiente no solo para salvar, no solamente para entregar o libertar del poder del pecado o la pena del pecado, pero es un acto completo que nos trae a un pacto con Dios y solo es aplicable mientras entramos a través de los procesos de la fe y la gracia. Nosotros creemos algo y Dios nos trae lo que no trabajamos ni nos merecemos y lo que no podemos obtener. Bueno, antes de yo entender lo poco que ahora puedo entender, el mensaje de la cruz, hubo un vacío allí. Hubo un Mm, vacío allí que yo puedo ahora verlo, ¿no? Había un vacío en nuestra vida antes de yo entender esta gran doctrina. Y, y ese vacío ya no está presente. Ya no está amén. presente. Y, y hay realmente una camaradería con el Señor Jesucristo. Y permítame explicarlo de la siguiente manera. Cuando usted nació de nuevo, usted fue santificado. Eso sucedió automáticamente. Y eso va en conjunto con la justificación. Usted no podía ser justificado a menos de que primero fuese santificado. Pablo nos entrega eso en Primera de Corintios 6. capítulo 6 versículo 11 creo. Entonces, usted como creyente debe de poner su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Usted no separa a Cristo de la cruz y es lo que Lauren acaba de mencionar. Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado. Él no predicó a Cristo como un hombre bueno, uno que hacía milagros, la respuesta para sus deseos, sea lo que sea. No, él predicó a Cristo como aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario
por nuestra salvación, nuestra redención. Allí es donde debe de estar su fe. El Cristo crucificado. Y cuando está allí y permanece allí, el Espíritu Santo obrará en su vida. Él obra totalmente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo. Y Él empezará a obrar a favor suyo. Y alimentará su alma, tocará su corazón, le dará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Disculpe. Entienda eso. Así que realmente esta es la venida de Dios para la victoria, para el poder, el Vida. conocimiento, la gracia, la misericordia, las cosas que su corazón necesita. Jesús pagó por ello en la cruz del Calvario. Entienda eso. Él pagó por ello en la cruz del Calvario. Y de la manera como tenemos eso es como acabo de decir. Ponga su fe allí, mantenga su fe allí. No permita que se mueva de ese lugar. Cada mañana, cuando oro, digo, Señor, mi confianza, mi fe está en ti, lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Y no está en mí o en nadie más, ni siquiera está en la iglesia o en cualquiera de sus rudimentos, no, sino que está en ti y lo que hiciste por nosotros en la cruz. Y es una bendición para mí esto sin paralelos. Esto ha cambiado mi vida, todo mi mundo, y ha cambiado la vida de millones a lo largo de los siglos. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Jamás se pierda la programación. Si lo hace, se perderá de algo importante. Les amamos. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.